Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Cómo está? Bien, doctor, aquí está el tema de que nos ha movido a convocarnos, ¿no? Acerca de las pruebas. Cuando pasa algo, y hace unas horas nada más una experiencia personal, bueno, uno de mis hijos con síntomas, con confusiones totales, tos, fiebre, prueba COVID. ¿Dónde voy? ¿A quién acudo? ¿Qué prueba es? ¿Por dónde comienzo? Surge la duda. Entonces, vamos a hablar acerca de la confiabilidad de las pruebas, doctor Eber Cuba. Mire, lo primero que tenemos que pensar es que en realidad hay solo tres pruebas que se hacen. En general, hay más pruebas, pero solamente tres pruebas hacemos en el país, que son, unas son las pruebas moleculares, que son unas llamadas PCR en tiempo real. Otras son las pruebas antigénicas, son moleculares antigénicas. Y otras son las pruebas serológicas o también conocidas como pruebas rápidas. La prueba molecular PCR en tiempo real es una prueba que detecta el virus. Encuentra ahí el virus y dice positivo, negativo. Eso no nos dice cuánta cantidad de virus hay. Lo único que nos dice es que el virus está presente. Tampoco nos dice si hay o no enfermedad, porque puede tratarse de un portador sano. Y si tiene el virus, será detectado, pero no tiene síntomas. La segunda prueba es la prueba antigénica, que es el antígeno, es una parte que el organismo, que el organismo encuentra del virus, que es el antígeno. También es una prueba que nos dice que está el virus presente, pero tampoco nos dice a nosotros la severidad de la enfermedad o si hay una enfermedad. Y la tercera prueba es la prueba serológica, conocida en el Perú como prueba rápida, equivocadamente porque todas son rápidas si es que tienes la buena tecnología. Esta prueba serológica lo que hace es detectar la reacción del organismo ante el virus, que es el anticuerpo. Y esto sí es una reacción ya tardía. Ocurre ya cuando el organismo produce anticuerpos y esto puede quedar también en el pasado, es decir, te pasa la enfermedad y puedes todavía tener reacciones de anticuerpo. Esos son los llamados anticuerpos IgG y IgM. Cuando la enfermedad está vigente, está florida la enfermedad, lo que el paciente va a tener son anticuerpos IgM. Cuando ya pasa la enfermedad, ya quedan los anticuerpos IgG, que es con lo cual nosotros podemos saber si es que ha habido o no contacto con el virus por parte del paciente. Esta prueba serológica que se han usado en modo muy equivocado en el Perú, porque estas pruebas son para hacer estudios en la población de cómo va el virus o por dónde ya pasó el virus y cuál es la situación de la enfermedad. En el Perú se ha utilizado para la detección precoz de la enfermedad cuando eso no es su función. La función para saber si una persona tiene o no tiene el virus son las pruebas moleculares, sea la PCR en tiempo real o sea la antigénica. Y ambas pruebas tienen bastante especificidad, es decir, bastante confianza. Ahora, lo que sucede también es que cualquier persona que el día de hoy tiene una fiebre, tiene un pequeño catarro, inmediatamente piensa que es COVID. Y eso también es necesario tomar en cuenta. Sin embargo, porque tengo que colocarle un poquito también de pimienta a la entrevista, es cierto también que el día de hoy aparecen variantes.
¿no es cierto? Del virus. Y entonces uno se pregunta, ¿estas pruebas que se estamos haciendo pueden detectar o no detectar las nuevas variantes? Bueno, hay que decirles que las variantes que han aparecido hasta hoy sí son detectadas. Eso no indica que estas pruebas en el futuro, con una nueva variante, estas pruebas tengan problemas en detectarla. De repente van a tener que afinar con nuevas pruebas a partir de nuevas variantes o nuevas cepas que ocurren en el futuro. Sin embargo, hasta la fecha, estas pruebas sí detectan el virus, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una buena noticia, pero sí tenemos en expectativa la posibilidad de que sea una variante, en el futuro aparezca una variante, que esto no funcione adecuadamente. Entonces, cuando una persona tiene un anticuerpo, pero una prueba molecular negativa, sea la del PCR en tiempo real o sea la antigénica, uno se debe preguntar, si es negativa, no es COVID. Sin embargo, dice uno, bueno, y si es una variante nueva, una nueva cepa, eso quedaría la duda. Por eso mandan la clínica. Por eso es que los médicos no tratamos en base a análisis de laboratorio, sino tratamos en base a la clínica que presenta el paciente. Es decir, si tiene otra sintomatología que sea compatible con coronavirus o con el SARS-CoV-2 o con el COVID-19. En otras palabras, a veces uno va al médico, doctor, tengo esto, tengo fiebre, tengo catarro, no puedo respirar, etcétera, y el doctor te dice, no te preocupes que no es COVID, pero tengo todo lo del COVID. Sí, pero el médico ya te examinó y te dice, no es COVID, y te toman la prueba y sale negativo, efectivamente, la prueba con SARS-CoV-2. Porque también el COVID no es la única enfermedad que existe. Existen muchas más enfermedades que pueden producir ese tipo de enfermedades. Quiero Y mucho decirles más a ustedes, respiratorio, ¿no? sí, yo recibo muchísimas llamadas de amigos y de pacientes que me comentan ese tema, que incluso antes de entrar con ustedes a la entrevista, tuve llamadas de un paciente que tiene a un familiar que está con ese problema. En consecuencia, es importante tomar en cuenta que hasta la fecha, felizmente, con pruebas moleculares adecuadas y a tiempo se puede detectar tranquilamente la enfermedad. Muy bien, doctor Eber Cuba. Seguramente Willy tiene más de una pregunta. Permíteme, Willy, lo siguiente para no perder el hilo conductor del discurso del doctor Herbert Cuba. Doctor, entonces la prueba serológica, la prueba rápida, ¿no es confiable o sí es confiable? Aquí hay dos temas. Usted me pregunta dos temas. El primer tema es, cada herramienta tiene una utilidad. Yo no puedo clavar un clavo con un cuchillo. Yo para clavar un clavo uso un martillo. Para cortar una carne yo no uso el martillo, uso el cuchillo. Las pruebas serológicas son útiles, pero tienen una finalidad. Tienen la finalidad de hacer pruebas masivas para saber cómo evoluciona la epidemia o la pandemia, para saber cómo circula el virus en la comunidad y qué comunidades pueden estar ya haber tenido el virus, porque es una prueba que te relata el pasado, ya cuando el paciente ha tenido la enfermedad. Entonces, es útil esa prueba. En segundo lugar, todas las pruebas tienen un margen, digamos, de error, ¿no? De especificidad. Y ahí también en las pruebas serológicas que trajeron al Perú, por lo menos, algunos especialistas señalaban que tenía márgenes de error bien grandes, de hasta 30% de fallas, digamos, que podía dar, o falsos positivos o falsos negativos. Pero eso no tenía ninguna implicancia en el tratamiento de las enfermedades porque no se hacía para eso la prueba. Inclusive los estudios de cero prevalencia que se han hecho con esas pruebas, también hay que darle el margen de error que tiene la prueba para poder hacer la interpretación en general en la tendencia, porque para eso son diseñadas las pruebas. Sin embargo,
En este caso concreto, cuando estamos en una pandemia y tenemos que tratar pacientes, lo ideal es la prueba molecular, porque eso te permite inmediatamente detectar al paciente, aislarlo, cuidar a la familia, cuidar al barrio, etcétera, que se necesita la detección precoz de la enfermedad. Willy, por favor. Tu micrófono, por favor, Willy. Ahora sí. Ahora sí. Doctor, ¿cuál es la prueba más fiable o la prueba más efectiva que hay? Asumo yo que es también la más cara, ¿no? No, las pruebas moleculares ambas son efectivas. O sea, todas son efectivas en realidad. Lo que vale es para qué lo usas, ¿no es cierto? En este caso, la PCR en tiempo real con la prueba antigénica son pruebas que dan inmediatamente el resultado. Son pruebas que se usan ahora y además tienen la ventaja de que se hacen ya rápido. Por lo menos la prueba molecular antigénica es una prueba que demora 15, 20 minutos. Esa es una enorme ventaja porque quita la sobreexposición de los pacientes que acuden a los establecimientos de salud. Ya no están aglomerados horas de horas esperando una prueba y eso es ideal en un momento en que vivimos una pandemia. ¿Y cuánto cuesta una prueba PCR o una prueba antígena? Bueno, antigénica, perdón. En primer lugar, hay que señalar que las pruebas que se dan a partir del gobierno son gratuitas para toda la población. Claro. O sea, ahí no hay pago alguno. Y las clínicas claro, pero tiene un costo. Sí tiene un costo que varía entre 5 y 20 dólares, digamos, cada una. Son precios que dependiendo del... Por ejemplo, Perú, la Universidad Cayetano Heredia ha producido sus propias pruebas moleculares y esta es una gran noticia. O sea, no solamente importamos pruebas, sino también tenemos pruebas nacionales. Y además, ya el Ministerio de Salud ha comprado esas pruebas para distribución gratuita de la población. Pero más o menos ese es el rango de precios. Ok. Y en estos 14 días o en estos 15 días que vamos a estar en confinamiento, bueno, o en lo que se le llama cuarentena obligatoria, ¿no habría sido factible de que se nos aplique alguna prueba en nuestros domicilios para ver si estamos o no estamos contagiados y para que el propio Ministerio de Salud o, bueno, la sanidad pueda dar la atención debida, ¿no? Porque desde mi humilde punto de vista considero de que esta cuarentena o este aislamiento, confinamiento, como se llame, no tiene ningún sentido porque no estamos recibiendo nada, no nos están haciendo la prueba, tampoco nos están vacunando. Entonces, ¿cuál es el sentido de los confines? Mire, y ahí entramos ya en lo que se llama el análisis de cómo se maneja la pandemia y cuál es la estrategia que utiliza el gobierno. Y en esto yo tengo una posición muy clara y enfática, no de hoy, sino de marzo del año pasado cuando empezó la estrategia. Yo he señalado que esa estrategia es una estrategia hospitalaria, que tiene un enfoque hospitalario, militar y policial. Y mire, es hospitalario porque el gobierno se preocupa en tener camas UCI y dice, esperando a los pacientes en los hospitales, cuando en los hospitales tratan la consecuencia, porque la causa está en la comunidad, en la transmisión de los pacientes. Y esto solo se puede detectar si hacemos pruebas masivas, como usted mismo lo ha relatado, de pruebas moleculares en la población, de tal manera que hagamos una detección precoz de los pacientes y además hacemos el rastreo de los contactos de este paciente con estas pruebas y podemos aislar el virus y a cuarentenar a los pacientes, pero con los virus, no a todos, no a sanos y enfermos, sino a los que tienen la enfermedad y a cuarentenarlos.
Pero por otro lado también hay que señalar que se requiere un trabajo en este lugar de prevención y promoción de la salud que tenga mucha información, educación y comunicación de la población, pero en base al riesgo. Por ejemplo, no es meterlos en un parque y hacerles una charla de sensibilización. Eso no se trata. Lo que se trata es en el caso concreto. Ejemplo, al centro de salud, a la posta o al puesto de salud, llama un señor y dice, mi mamá está con COVID, ya le han detectado. ¿Cómo lo aíslo? ¿Dónde la pongo? Si el cuarto de la mamá está al lado de la cocina, lo más probable es que contagie a toda la familia. Entonces uno tiene que aconsejarle, mira, ¿cómo vas a distribuir tu domicilio para evitar ese contacto? Y eso lo puede explicar solamente un profesional de la salud, sea médico, un enfermero o alguien que tiene un concepto básico de lo que se llama el flujo séptico, es decir, por dónde va o cómo circula en ese hogar los microbios y los virus, la basura y todo eso. También el tema de la ventilación de la casa, cómo están colocadas las camas y las ventanas, todos esos temas son hechos concretos que ocurren en la comunidad y que tienen que ser realizados. Pero además también tienen que saber dónde están los lugares de riesgo. Me explico, si el mercado, si la tienda de la esquina, si la tiendita no sé cuánto, o un club que hay cercano, o hay jugadores de cartas en otra esquina, o hay gente que se reúne a tomar su traguito, o hay gente que se reúne para rezar, etcétera. Todos esos detalles se conocen en la comunidad entre la gente y ahí uno va detectando los grupos de riesgo y los lugares de contagio. Ese trabajo se llama el enfoque comunitario y se realiza en los establecimientos denominados primer nivel de atención, que son los centros de salud y las postas. Esto se llama el enfoque comunitario. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha hecho exactamente lo contrario, se ha ido a las consecuencias, ha hecho el enfoque hospitalario y a la gente le ha dicho quédate en tu casa. Y si sales, te voy a encerrar y te hago centro de retención que te cuida la policía. Y el ejército también sale a vigilarte que tú estés en tu casa. Y además, el ejército te va a llevar a tu domicilio un kit para que tú estés ahí cuidándote y no salgas de tu domicilio. Pero ¿quién le dio a este paciente la educación necesaria, la comunicación de cómo comportarse en estos momentos difíciles? ¿Quién le da la comunicación de riesgos a este paciente? ¿Quién le explica detalles que la gente tiene dudas? A mí me llaman todo el mundo porque todo el día suena mi teléfono preguntándome cosas que para muchos pueden ser elementales, pero que en realidad son las dudas que tienen los ciudadanos en función a la salud. Eso es el trabajo comunitario. A otra gente que quiera hacer política con esto, ¿qué dice? Vamos a reunirnos con los clubes de madres, vamos a hacer charlas, vamos a repartir mascarillas, oxímetros de pulso, le vamos a dar algún regalo adicional de comida, etcétera. Le vamos a dar su bono, todos le ponemos un color moradito a todo, casualmente, y decimos que estamos haciendo salud comunitaria. Doctor, su corbata. Es mi corbata, por ejemplo. Eso ya de por sí, ya no es enfoque comunitario. Eso es dádivas en un proceso electoral. Y aquí hay que ser claros. El gobierno tiene un partido político en campaña. Hay que tomar en cuenta hasta qué punto esos 600 soles, esos apoyos a esos clubes de madres, a esas ollas comunes, ese regalo de mascarillas, ¿no? Esos pulsoxímetros son en realidad dádivas que buscan generar por lo menos en 4.2 millones de ciudadanos, que son los que van a ser beneficiarios del bono, algún nivel de lealtad y gratitud hacia el gobierno. Ejemplo, Martín Vizcarra, doctor. Ejemplo, Martín Vizcarra. Por eso tiene los puntos que tiene. Bonos, discurso, choque contra el Congreso, en fin. Doctor, estamos ingresando. Termina la idea, por favor, doctor. Entonces, lo que yo creo que es bueno diferenciar
¿Qué es fortalecer el primer nivel con enfoque comunitario? ¿Y qué no es enfoque comunitario y es politización de la salud? Se confunde la gente. La gente cree que cuando hablas de comunidad, lo que estamos haciendo, hablamos de asambleas populares, grupos humanos. No, cuando hablamos de enfoque comunitario, significa tratar los problemas en la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, de acuerdo a sus problemas concretos, con métodos científicamente fundados, pero simples y aplicables a la vida común. Ejemplo, el lavado de manos es un tema muy sencillo y simple de hacerlo, pero tiene una concepción científica profunda por la naturaleza del virus, ¿no? Cosas así como estas sencillas tienen gran impacto en la salud, pero son traducidas de modo sencillo por los médicos y los profesionales de la salud. En consecuencia, yo creo que deberíamos solicitarle al gobierno que cambie su enfoque hospitalario, militar y policial, que deje de atender las consecuencias y vaya a las causas. Esa es una primera área de lucha contra la pandemia. Pero la segunda área que es importante también es los medicamentos. El gobierno debería participar y convocar a las mentes brillantes para que se siga investigando y encontrar un medicamento eficaz contra el virus. Como sabemos, hasta la fecha no hay ningún medicamento eficaz contra el virus. Hay algunos medicamentos que pueden ayudar. Ejemplo, cuando hay estado enfermo con el virus, puede haber una tormenta de citocinas que puede llevar a una fiebre terrible y que pone en riesgo la vida. Ahí se le puede dar corticoides, ahí se le puede dar paracetamol, ahí se le puede dar un antibiótico para evitar la infección agregada. O también cuando son intubados, requieren anestésicos, etc. Esos son medicamentos que se usan para el coronavirus. Y ahí ha habido alguna controversia con un medicamento que es la ivermectina. Una controversia que dice la gente, oye, ¿eso sirve o no sirve? Bueno, cuando hicieron estudios en laboratorio en Australia, en vitro, el laboratorio daba resultados a dosis altas. Aquí en el Perú y en América Latina y en el mundo se ha tratado de masificar su uso, pero eso tiene algunas desventajas. Primero, puede crear la falsa protección de que ya hay un tratamiento contra el virus que no existe. Y en segundo lugar, puede dar la sensación de que yo lo puedo usar preventivamente y puedo hacer de mi vida libremente y sin mascarilla, sin cuidados que hemos conversado. Y la tercera cosa es que hay que tomar en cuenta que hay todavía controversia, a tal punto hay controversia, que el propio Ministerio de Salud ha tenido decisiones inciertas sobre el tema. Por un lado, inicialmente señaló que era útil e inclusive está en la norma técnica, que se usaba no solamente en el sistema ambulatorio, sino también en los hospitalizados, inclusive en las unidades de cuidados intensivos. Después los han retirado en las normas técnicas, ya no se usa en el nivel hospitalario ni en las unidades de cuidados intensivos, pero todavía se ha quedado en el nivel ambulatorio previa decisión y receta de los médicos. En consecuencia, esos temas es en relación a los medicamentos y que el gobierno debería hacer una enorme inversión también para que haya estas investigaciones, porque también, si tú participas y haces ensayos clínicos con estos medicamentos que pueden tener éxito, también cuando salga el medicamento tienes la prelación, vas a recibir los medicamentos antes que otros países y no vas a estar como ahora con la vacuna. Y el tercer punto que se usa para una pandemia es la vacuna. Y la vacuna actualmente todavía no está definitiva, porque es una vacuna que está en fase 3 de ensayos clínicos. Sin embargo, los resultados preliminares hasta hoy ya son mucho más favorables y se está usando ya hay millones de seres humanos que se han vacunado y con resultados favorables. Pero aquí hay un tema de fondo. Se han olvidado el hecho de que el mundo tiene 7.000 millones de habitantes y todos quieren ser vacunados. Y es imposible que sean todos vacunados al mismo tiempo, porque ninguna empresa, ningún país en el mundo tiene la capacidad de producir tantas vacunas. Y como es entonces un bien escaso, hay promesas de los políticos, sobre todo los países desarrollados, ante la demanda de su población, de darles a ellos primero la vacuna, que se ha generado todo un problema geopolítico de la vacuna. Estados Unidos, por ejemplo, ha
echado mano a una ley que se dio en la época de la Segunda Guerra Mundial, que señala que como la vacuna es tratado como un bien estratégico, primero se vacunará a los americanos, a sus ciudadanos, y en consecuencia ahí hay dos grandes empresas, que es la de Pfizer y la de Moderna, que tienen que primero suministrar vacunas para que se vacune el pueblo americano. Por otro lado, Inglaterra hace lo propio con AstraZeneca, y la Unión Europea también ha señalado que lo que se produce en vacunas en la Unión Europea, que ahí tiene la AstraZeneca, tiene empresas, no pueden sacar esas vacunas de ese país. En consecuencia tienes países desarrollados que producen la vacuna, países desarrollados que compran la vacuna, y países del tercer mundo que no tenemos ni la capacidad de negociación, ni el volumen de población para negociar por volumen, y en consecuencia estamos en la cola. Sin embargo, hay países que, sabiendo esa escasez y sabiendo que existía ese manejo geopolítico de la vacuna, se han alineado desde el inicio con algunas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, ha sido que es lo que hacemos todos los ciudadanos cuando queremos comprar un departamento en maqueta. No está el departamento construido, no está el bloque construido, pero compramos en maqueta. Es decir, pagamos por adelantado con la finalidad que apenas se construye el edificio, me den el departamento primero y en el lugar que yo necesito. Eso podríamos hacer con las vacunas, pero no se hizo. En segundo lugar, había que participar en ensayos clínicos, porque el hecho de poner pacientes para estas vacunas nos daba la prelación con cuándo se tengan que distribuir. Con el único que hemos hecho es con Sinopharm, y es de ahí donde tenemos la vacuna que nos llega, porque hemos participado con 12,000 peruanos en esa vacuna. Y la tercera forma era en los bloques comerciales que uno tiene, que son bloques geopolíticos también, que uno dice, señores, vamos comprando juntos, como ha hecho, por ejemplo, Israel con Estados Unidos. Israel ya va a terminar su segunda dosis de vacunación, y no solamente ha vacunado a todo Israel, sino también a los territorios palestinos ocupados. En consecuencia, vacuna a toda esa población. Luego, también otros países que han conseguido es Emiratos Árabes Unidos, que ha conseguido la vacuna Sinopharm, y también ya está por concluir su vacunación a su población. Pero otros países como nosotros nos hemos quedado ni en la esfera americana, ni en la esfera inglesa, ni en la esfera rusa, y de la China tímidamente estamos ahí peleando para que nos den las primeras 300,000 dosis que deberán llegar, según han dicho, el día domingo en la noche. En consecuencia, todo este sistema de manejo ha demostrado desde el inicio de la conducción de la pandemia, error tras error. No ha habido un liderazgo en la Cancillería y en la Presidencia de la República, que es quien conduce la política exterior, para el manejo con inteligencia de las relaciones internacionales y las ventajas competitivas y comparativas que tiene nuestro país para obtener esa vacuna. Segundo lugar, no se han creado estos mecanismos que les he relatado a ustedes para tener la vacuna con prelación. Y por otro lado, no estamos fuera de la investigación científica en medicamentos nuevos. Y por último, el enfoque para parar la enfermedad está equivocado, porque nos estamos dedicados a las consecuencias y no a las causas. Si todo está mal, los tres áreas grandes que tiene la estrategia, no me pregunten ustedes cuál es el resultado. Ya todo el mundo sabe que estamos en los últimos lugares del mundo en la forma como enfrentamos la pandemia. Doctor, muchas gracias por su participación, muy amable. Solamente invocamos, doctor, para que en la próxima entrevista pueda usted hacer un esfuerzo supremo para modificar el color de la corbata. No se preocupe usted, pero voy a estar sin color, sin corbata. Buen fin de semana, doctor. Muy amable. Muy agradecido, un saludo una vez más a todo el país. Gracias. Gracias.